1979, Virginia, la siniestra casa maldita donde 10 familias desaparecieron, solo uno regresó 40 años después. La casa de los Martínez parecía normal a simple vista, pero el ambiente que la rodeaba apenas dejaba espacio para la tranquilidad. En un barrio marginal donde los ecos de las risas infantiles eran opacados por gritos lejanos, el miedo pulsaba como un corazón latiendo. Carlos, el patriarca, regresaba del trabajo cada noche, sus pasos lentos resonando en su mente. 30 años de vida y aún no se acostumbraba al silencio sepulcral que caía con la oscuridad. En su interior, los rumores de desaparecidos se susurraban como sombras, visitando cada rincón de su hogar. Una noche, Luis, su hijo menor de 10 años, sopesó su curiosidad en lugar de su miedo. El ático siempre había sido un lugar prohibido, cubierto de polvo y telarañas, donde los ecos del pasado parecían chisporrotear como luces tenues. Se adentró con una linterna, encontrando un viejo diario que parecía suplicar ser abierto. Las palabras, enredadas y tambaleantes, hablaban de sombras que susurraban, entes que acechaban y familias que jamás regresaron. «Son solo cuentos», rió Ana, su madre, tratando de restarle importancia al hallazgo. Pero el ambiente se volvió tenso. Carlos miraba por la ventana, sus instintos acechaban y la palpable inquietud se deslizaba entre los muros desgastados. Pestañeó y allí estaba él, el viejo vecino, una figura encorvada que aparecía cuando más lo necesitaban y, a la vez, cuando más temían. «Oh, Carlos», decía con acento arrugado y malicioso, «no te preocupes, yo puedo protegerte de lo que habita en esta casa». Él no sabía que el miedo fue el único hilo que conectó sus palabras con la verdad de los desaparecidos. Los días pasaron y la tensión aumentaba. Ana, en ocasiones, se encontraba hablando sola, como si alguien estuviera allí. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda, el tiempo se había estancado y el terror estaba a un susurro de distancia. Una noche, el sonido del viento aullaba al compás del miedo. Los muros vibraban con un eco ominoso. ¿Por qué no se van? No querrán terminar como ellos. La voz resonaba en sus mentes, taladrando su cordura y haciendo que el aire se convirtiera en veneno. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las sombras se hicieron más densas, cada esquina de la casa parecía cobrar vida. Carlos, decidido a enfrentar sus temores, confrontó al vecino. La habitación se llenó de escalofríos, el hombre lo miró con ojos vacíos, como si estuviera repleto de oscuros secretos. No es lo que parece, Carlos, no puedes escapar de lo que ellos buscan. El pánico se anidó en el corazón de la familia, y ellos, que habían llamado hogar a ese lugar, sintieron como sus paredes se convertían en una prisión. La tormenta de esa noche era el preludio de lo inevitable. En ese instante, los Martínez comprendieron que, aunque la puerta estaba ahí, el verdadero encierro era el horror que se aferraba a sus almas. ¿Lograrían romper la maldición que se cernía sobre ellos? El reloj seguía marcando las horas, cada campanada resonando con una advertencia. ¿Quiénes serían los siguientes en desaparecer en la casa maldita? La noche se alargó como un susurro amenazador. El viento aullaba, y cada rasguño en las paredes parecía un llamado, un eco de aquellas almas perdidas. Carlos no podía cerrar los ojos, el miedo lo mantenía atado a la vigilia. Quería proteger a su familia, pero la presencia del viejo vecino lo había dejado inquieto. ¿Qué sabía el que nunca le había dicho? Ana, por su parte, se encontraba atrapada en sus propios pensamientos. Hablaba en murmullos, como si conversara con alguien que solo ella podía ver. «No podemos quedarnos aquí», repetía, su voz temblando. Los ojos oscuros de Carlos la miraban con desdén. Sabía que debían irse, pero la casa parecía absorber su voluntad,
apretando cada vez más su corazón. Luis, el niño con espíritu aventurero, decidió investigar más en el ático. La curiosidad era un veneno dulce, y aunque había sentido el escalofrío de lo desconocido, sabía que debía abrir esa puerta. La linterna brillaba mientras él avanzaba entre las telarañas, resonando con un eco que retumbaba en silencio. De pronto, al encender la lámpara, sus ojos se posaron en un espejo cubierto por una sábana gris. Se acercó, el aire parecía volverse más pesado con cada paso. Al destaparlo, la imagen que vio no era la suya. Era la difusa silueta de una familia, su familia, pero con los rostros distorsionados, mirándole con terror. Un alarido se le escapó mientras se tambaleaba hacia atrás, el cristal pareciendo tragarla en el instante. «Luis, baja de ahí», gritó Carlos, sintiéndose arrastrado por un pálpito helado en su pecho. Pero el niño, paralizado por el horror, no podía reaccionar. En ese momento, Ana apareció, y el espejo la atrajo como un imán. La figura en el reflejo sonrió con una sonrisa vacía, algo en los ojos desbordando malicia. Carlos corrió, pero una fuerza invisible lo detuvo. Estaba atrapado en la red de su propia desesperación. «Ana. Luis», imploró, mientras la habitación parecía distorsionarse, todo oscilando entre dimensiones, el aire vibrando con ruidos inhumanos. Las sombras tomaron forma, imágenes de todas las familias que habían desaparecido antes que ellos, atrapadas en su propio tormento, gritando por ayudarse a sí mismas. Los lamentos aumentaron hasta convertirse en un coro ensordecedor. «No podemos quedarnos aquí, no podemos quedarnos aquí», repetían, resonando en sus cabezas como un mantra. En un instante, el viejo vecino apareció en el umbral, una sonrisa torcida en su rostro. «¿Ahora entiendes, Carlos? Están aquí, todos ellos. Tu familia se les unirá». El pánico desbordó a Carlos y con un grito desgarrador, logró liberarse del espejismo. Corrió hacia el ático, buscando a su familia. Las sombras se agolpaban a su alrededor, no cederían. Al llegar, vio a Ana desvaneciendo entre las gotas de luz que ofrecía el diario olvidado. «Carlos, ayúdame», murmuraba, su voz ahogada entre susurros malignos. Luis, aferrado a ella, lloraba sin parar. En su corazón, Carlos sentía una anguila de resentimiento. Si no huían, si no lo intentaban ahora, la oscuridad devoraría todo lo que amaba. Con su mano temblando, agarró el diario, escuchando las oscuras intenciones de los que habían partido antes. Abrió una página al azar, una advertencia, una única línea observada a través de su miedo. «Escapad si podéis, pero recordad, lo que se lleva una vez, regresa». Mientras el temor se apoderaba del aire, Carlos sintió que la casa comenzaba a moverse, retorciéndose a su alrededor, como un titán despierto, deseando atrapar a sus víctimas. Solo un instante quedaba para decidir. «Vámonos. Ahora». Un eco de valentía en sus palabras, pero la pregunta latente seguía brillando en su mente: ¿sería suficiente? Las puertas chirriaron al abrirse, y Carlos tomó la mano de Ana y Luis con la esperanza anudada en su pecho. Pero cuando alcanzaron el umbral, la casa se iluminó con una luz azulada, y la risa de aquellos que habían desaparecido resonó en sus oídos, burlándose de su intento de escapar. ¿Realmente creen que pueden irse? ¿Quién sería el próximo en desaparecer en la casa maldita? Carlos sintió como su corazón se detenía. La risa resonaba, un eco de locura que retumbaba en su mente. Una vibración frío recorrió su cuerpo. El aire se tornó denso, como si la casa estuviera inhalando, preparándose para un banquete. «Debemos correr», insistió, aferrando con fuerza las manos de su esposa y su hijo. «No miren atrás». Las sombras se alzaban, ansiosas por devorar la luz que aún tenían. Con un paso decidido, Carlos cruzó el umbral, pero el suelo pareció ceder bajo sus pies. De repente, la risa cesó. Todo quedó en un silencio que gritaba. La puerta se cerró con un estruendo detrás de ellos, y Carlos sintió que su alma se desgarraba. La casa, esa entidad malévola, estaba jugando con ellos. Sin tiempo que perder, avanzaron hacia lo desconocido, un camino por el pasillo que parecía extenderse infinitamente, con imágenes de las familias desaparecidas flotando a su alrededor.
Las paredes estaban empapadas de recuerdos, rostros pálidos y ojos vacíos que observaban, dejándolos helados. «Papá, ¿por qué todo se siente tan raro?», preguntó Luis, su voz temblando. «No lo sé, hijo. Solo sigue caminando». La inseguridad era como un grillete en su mente, cada paso más pesado. Pero una puerta al final del pasillo se iluminó con un brillo tenue. Ante la posibilidad de escapar, un último aliento de esperanza se encendió. Cuando llegaron, la puerta se abriría a un jardín. Los tres empujaron con desesperación, cruzando hacia un claro bañado en luz. Sin embargo, la brisa traía susurros que provenían de todos lados. «Regresen, regresen». Aunque la vista era hermosa, algo en la atmósfera se sentía incorrecto, como si estuvieran en un sueño imposible de despertar. «¿Sabes lo que dijo el diario? Lo que se lleva una vez, regresa», murmuró Ana, temblando. «Siento que este lugar no es lo que parece. Debemos deshacernos de esto de alguna manera. Esta casa nos está jugando», agregó Carlos, aceptando que el cambio de escenario no significaba que estuvieran a salvo. La risa de los espíritus aún resonaba en su mente. De repente, sintieron un escalofrío colectivo, y el atisbo de normalidad se disipó. Las imágenes de los otros desaparecidos empezaron a hacerse más claras en la luz del jardín, acercándose lentamente. Luis, con su corazón palpitando, miró hacia el centro del jardín donde había un pozo antiguo. «¿Qué hay ahí?», preguntó con una curiosidad inquietante. El nombre de sus antepasados resonó en su mente, imágenes de sus ojos tristes llenando su memoria. «No te acerques, Luis», rugió Carlos, notando cómo los rostros distorsionados del pasado tambaleaban alrededor de su hijo. Era como si estuvieran buscando algo, un regreso, un vínculo roto que deseaba restablecerse. Ana comenzó a murmurar mientras el aire alrededor se tornó eléctrico. Palabras en un idioma que Carlos no podía entender. «¿Qué haces?», la interrumpió, sintiendo un nudo en su estómago. Pero ella estaba hipnotizada, los ojos en el pozo como un abismo profundo. El viento sopló con fuerza, llevándose su voz, arrastrando ecos de llantos lejanos. Cada palabra que Ana murmuraba parecía liberar una energía ominosa que llenó el jardín de sombras danzantes. Carlos, sintiendo el peligro inminente, la agarró con fuerza. «Ana, vuelve a la realidad». Un grito desgarrador retumbó, proveniente del pozo. Las sombras se precipitaron hacia él, como si el propio infierno hubiera decidido buscar venganza. «Llévatelos, llévatelos», gritaban los espectros, sus manos extendiéndose hacia la familia. Luis se retorcía, asustado, intentando soltar el grip que Carlos tenía sobre él. Carlos, ahora con el terror encapsulado en su pecho, comprendió la cruda realidad: no solo su familia estaba en peligro, sino que eran parte de un ciclo maligno. De repente, el pozo se iluminó en un resplandor oscuro, y pudo ver fragmentos de vidas perdidas reflejadas, atrapadas, clamando por salvación. «No podemos quedarnos aquí». «Tú no eres tú», exclamó mientras la sombra de Ana comenzaba a desvanecerse, distorsionándose ante sus ojos. Fue entonces cuando la posibilidad de cambiar su destino floreció en su mente. Podrían liberarse del ciclo que había sometido a tantos antes. Con la mano de su hijo aún en su agarre, Carlos sintió el peso de las almas perdidas a sus espaldas, empujándolo hacia el abismo. «Debemos tirar algo al pozo antes de que sea demasiado tarde», gritó, su voz un eco de desespero. El dolor en su alma creció al dar el paso, el tiempo se disolvía a su alrededor. La sombra de lo que eran se entrelazaba con la oscuridad del pasado. Pero el grito de los otros resonaba por encima de sus propios pensamientos, una advertencia sobre lo que podría suceder si no decidían ya. Sin dudar, corrió hacia el pozo, sintiendo que el aire se volvía más pesado y las risas comenzaron a envolverlos de nuevo. «Si caemos, caemos todos». El pozo parecía llamar, y Carlos, en un acto desesperado, se detuvo. «¿Qué somos si no luchamos por regresar?». Justo cuando estaba a punto de caer, la luz del jardín titiló, y la cara del viejo vecino apareció de la nada entre las sombras que se agolpaban a su alrededor. «Es tarde para arrepentimientos, tú ya eres parte de esto». Los ecos de las almas perdidas resonaban en su mente. El tiempo se desvanecía, pero Carlos sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Sería suficiente su sacrificio para romper el lazo maldito?
La verdad estaba a punto de revelarse. Carlos sintió que el sudor le resbalaba por la frente mientras enfrentaba el horror que se desataba a su alrededor. La imagen del viejo vecino se desvaneció, dejándolo con la sensación escalofriante de que alguien exactamente a su lado había estado observando. Un escalofrío dulce y amargo recorrió su columna, su mente luchando por comprender su nueva realidad. Ana se retorcía, atrapada en un trance que la mantenía prisionera del pozo. En su desesperación, Carlos la sacudió con fuerza. Ana, regresa. No dejes que te lleve. Su voz resonaba, pero en el aire cargado de sombras, parecía ahogarse. Luis, temblando, observaba cómo las sombras giraban y se acercaban mortópicamente en un torbellino. Papá, tengo miedo. Las almas, las quieren llevarse a mamá, gritó, temblando. La voz del niño era un eco de terror que retumbaba en el jardín. Carlos miró a su alrededor mientras los rostros espectrales danzaban en la penumbra. Eran viejas historias de su familia, rostros conocidos entre sombras que parecían sollozar, implorando por dimisión. No, esto no puede estar pasando, murmuró Carlos a sí mismo, sintiendo el tiempo escabullirse entre sus dedos. Sintió el tirón de una presencia violenta, como un viento que lo empujaba hacia el pozo. Se dio cuenta entonces de que el pozo parecía cobrar vida, su canto rumoreante convirtiéndose en un arrullo seductor. Dame tu mano, Ana. Carlos volvió a gritar, determinando en su mirada que sacaría a su esposa de esa oscura hipnosis. Pero cuando trató de acercarse, sentía un pulso en el suelo, como si la tierra misma estuviera tomando partido en el juego macabro que se desarrollaba. Entonces, como si todo hubieran preparado durante años, los rostros de las familias que habían desaparecido se agruparon en el jardín, acercándose lentamente. La sangre llama a la sangre, susurraron al unísono, sus bocas vacías moviéndose como sombras que se cernían sobre ellos. Es el sacrificio, Carlos. Tienes que dar lo que se te pide. ¿Qué quieren de nosotros? Carlos sintió la ira arder en su pecho, pero era una cólera alimentada por el miedo. A su lado, Luis se aferraba a su pierna, repelente de lo que estaba ocurriendo. No vamos a caer en su juego. Mientras tanto, una fuerza atrajo a Ana un poco más cerca del borde del pozo. Los murmullos se intensificaron, sonando como una tormenta que se acercaba. Eran increíbles las sombras, pero Carlos sabía que no podía perder a su familia. Apretó los dientes, sintiendo que no quedaba otra opción y que, por más desesperante que fuera, debía actuar. Luis, corre y busca algo que podamos tirar al pozo, ordenó, esperando que pudiera recordar algún objeto que pudieran usar para romper el ciclo. Mientras Luis corría, Carlos se enfocó en Ana. Mírame. ¿Quién eres? Un espíritu no puede tenerte. Ella parpadeó, y por un instante, su mirada pareció regresar. Carlos, ayúdame. Su voz era un susurro quebrado, haciendo que el corazón de Carlos se retorciera. Sujétate de mí, gritó él, estirando la mano esperando que ella lo tomara. Pero las sombras estaban listas, encarnadas en el pozo, ansiosas de capturarla. La luz se extraía, el aire goteaba vida fuera de ellos. Carlos sintió un grito en su pecho, un frío profundo atrapándolo. Luis regresó corriendo con un viejo álbum que habían encontrado el primer día en la casa, cada página repleta de historias familiares y recuerdos perdidos. ¿Esto servirá, papá?, preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de miedo e incertidumbre. Carlos miró el álbum, sintiendo que cada fotografía contenía un pedazo de ellos. Sí, sí puede, respondió, recordando las voces que habían clamado por la liberación durante años. Con un grito que vibró en el aire, levantó el álbum y lo lanzó al pozo. El tiempo se detuvo, un grito desgarrador resonó mientras el álbum caía en la oscuridad. Las sombras se sacudieron, el susurro del viento se detuvo de repente y el jardín tembló como un corazón en apuros. Las almas atrapadas, horrorizadas, comenzaron a retorcerse como si el pozo estuviera escupiendo su esencia. No. Deja eso, gritaron en coro, pero el eco del álbum resonó con fuerza hasta que el silencio regresó. Sin embargo, algo había cambiado. El brillo del pozo se había desvanecido, pero a un costo. Ana apenas parecía conocer a su familia, los recuerdos palpitaron a su alrededor desvaneciéndose como humo.
Ana, ¿estás bien?, preguntó Carlos, aferrándose a la esperanza, mientras la sombra de la casa comenzaba a ceder. No se respondió ella, pero en su voz había un eco de algo más. De repente, un último grito rebotó en el jardín. Volverán. Siempre regresan. Carlos, con el corazón latiendo frenéticamente, miró a su familia y entendió que la lucha producida no había terminado. Se giró hacia el pozo, viendo que la oscuridad aún emanaba. Debemos encontrar la forma de acabarlos de una vez. La verdad estaba lejos de ser revelada. ¿Qué nuevo horror le esperaría ahora? La risa, aunque suave, resonaba en la distancia. Carlos tomó a Ana de los hombros, sintiendo como su piel parecía helada al contacto. La miró fijamente, esperando ver el destello de reconocimiento en sus ojos. Pero solo encontró una vacuidad inquietante que lo llenaba de desesperación. Ana, habla conmigo. ¿Recuerdas a Luis? Somos tu familia, no puedes dejarnos. Ella titubeó, como si la niebla en su mente comenzara a disiparse, pero la sombra del pozo todavía pululaba a su alrededor, susurrando promesas siniestras que Carlos no podía comprender. Esos rostros, Ana murmuró, me están llamando. Dicen que soy parte de esto. Su voz se desgonzaba lentamente, como si incluso el sonido se desvaneciera en el aire denso. No. No eres parte de nada. Carlos la sacudió suavemente, temiendo que la presión de lo sobrenatural la volviera a atrapar. Luis se apretó a su lado, asustado y sin saber qué hacer con la creciente oscuridad a su alrededor. Papá el pozo, los rostros son como sombras que regresan, dijo Luis con voz temblorosa. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se llevan a los otros? La pregunta caló hondo en el corazón de Carlos. Sabía que, aunque habían logrado deshacerse temporalmente de algunas almas, el peligro seguía en el aire. Y todo eso por su familia. Tenía que averiguar cómo romper el ciclo, cómo hacer que el horror que acechaba en la oscuridad no regresara nunca más. Debemos irnos de aquí, afirmó Carlos, tomando la mano de Ana con firmeza, pero cuando dio la vuelta, un grito desgarrador resonó en el aire. Eran los espíritus, desesperados. Ve con nosotros. No puedes escapar. La sangre llama a la sangre. La advertencia se cernía sobre ellos como un tsunami, oscureciendo sus intentos por huir. Carlos, agarrando a su esposa e hijo, comenzó a retroceder lentamente. Tenemos que salir, ya. La casa parecía cerrarse a su paso, como si el lugar mismo fuera un ser vivo, enfurecido por su resistencia. De repente, un movimiento detrás de ellos captó su atención. Una sombra se alzó del pozo, más definida, más amenazante. Era el vecino desaparecido, tomado por la penumbra contenida en el pozo. Su sonrisa era un siniestro eco de lo que había sido. Carlos, no puedes huir de tu destino. La casa necesita alimentarse. Los gritos de Ana y Luis se entremezclaron con susurros que crepitaban en la oscuridad. Carlos apretó la mano de su hijo, dándose cuenta de que ya no podían dar la vuelta sin enfrentar lo inevitable. Al suelo, ahora, ordenó, y en un arrebato de adrenalina, se lanzó hacia el suelo, empujando a Ana y Luis a hacerlo también. Apenas un momento después, las sombras se abalanzaron sobre ellos como olas, pero él pudo ver cómo el vecino se acercaba. Ana, lo que hiciste al pozo va a tener consecuencias, susurró el espectro, su voz un eco retumbante que se colaba entre las piedras. La tierra tembló bajo sus cuerpos, como si la sombra se enfureciera por su intento de resistencia. Un viento gélido les hizo temblar al instante y comenzó a arrastrarles hacia el pozo. Carlos forzó su mente a pensar, a buscar, a recordar algo que pudiera ayudar. El álbum. El legado que compartimos. Ellos habían expuesto los secretos, y aún así las sombras estaban ahí. No puede ser un final, no después de todo lo que hemos pasado. Se arrastró hacia el álbum, donde lo había dejado caer unos momentos antes. Extendiendo la mano de su hijo, lo tomó en sus manos una vez más y lo abrió, buscando la página que contenía la última fotografía familiar. Las sombras se arremolinan a su alrededor, y Carlos, sintiendo un nuevo impulso, lanzó el álbum hacia las sombras. Esto es lo que somos. Esto es lo que somos, gritó,
sintiendo que el poder de lo que habían sido y lo que representaban era su única esperanza. Sin embargo, cuando el álbum aterrizó en la tierra del jardín, una luz enrojecida surgió de él, atrayendo a todos los espíritus que estaban detrás de ellos, chillando de frustración y miedo. No. No. No puedes hacerlo. Te llevaré contigo. Carlos vio cómo las sombras se agachaban, como si esa luz hubiera producido algo más que solo un atisbo de esperanza. Entonces, el jardín se iluminó como si todo lo oscuro se hubiera congelado por un instante. Pero en la calma, el horror volvió a surgir, más fuerte y más imponente. Luis gritó. Papá, hay más. Vienen más. Carlos sintió el olor. Desde el borde del pozo comenzó a emerger una figura aún más oscura, más poderosa que las anteriores. Era un ser que parecía absorber toda la luz y al mismo tiempo proyectar una presencia aterradora. No puedes escapar de lo que has desatado. Carlos sintió que su respiración se cortaba. Lo que había comenzado como un intento de salvar a su familia ahora se convertía en una lucha, una que prometía repercusiones letales. ¿Hasta dónde llegarían las sombras para reclamar lo que consideraban suyo? La oscuridad envolvió el jardín, y Carlos supo que los verdaderos horrores estaban a punto de desatarse. Cuidado. No te acerques a ellos, gritó Ana, pero su advertencia fue ahogada por el eco del ser sombrío, cuya llegada hizo temblar la tierra bajo sus pies. La risa resonó de nuevo, esta vez llevada por un viento que parecía prometer un caos inminente. ¿Lograrán Carlos y su familia escapar de esta oscuridad definitiva o se convertirá en la próxima historia que alimenta al pozo? La figura emergente del pozo era una sombra oscura, imposible de describir. Con cada titilante destello de la luz roja que emanaba del álbum, su forma se hacía más clara y, al mismo tiempo, más aterradora. Era una amalgama de rostros desencajados y visajes torcidos que, en su agonía, parecían suplicar al mismo tiempo que amenazaban. ¿Qué has hecho, Ana? Carlos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hemos hecho? Deseaba que existiera una respuesta, una solución rápida que pudiera sacarles de esta pesadilla, pero el eco del ser resonaba en su mente, el legado de la casa, las vidas que había devorado. Luis, a su lado, comenzó a llorar. Papá, no quiero ser parte de esto. No quiero. Su voz temblorosa se entremezclaba con los gritos de los espíritus alrededor. La desesperación de su hijo solo incrementaba el terror que anidaba en el corazón de Carlos. Ana se aferró a su esposo, su rostro ahora reflejaba una mezcla de miedo y resolución. Carlos, tenemos que enfrentarlo. No podemos dejar que nos separe, que nos atrape. A pesar de que su voz era firme, Carlos podía ver cómo la duda aún danzaba en su mirada. ¿Y si es demasiado tarde? Carlos tragó saliva, sintiendo cómo la presión aumentaba a su alrededor. Las sombras parecían vibrar, listas para devorarlos. No hay manera de que podamos vencerlo. No, no lo digas, Ana insistió, su mirada penetrante fija en la figura oscura. Si luchamos, hay una manera. Hemos sobrevivido a esto hasta ahora. Sus palabras eran aplastantes, como un eco de esperanza que competía con la desesperación. El ser tiró su cabeza hacia atrás, dejando escapar una carcajada estridente que hizo eco en cada rincón de la casa. ¿Vencerme? Ustedes son solo una sombra de lo que realmente son. Son parte del ciclo, y el ciclo siempre regresa a la casa. Su voz se desvaneció en una sinfonía de susurros aterradores, como si el mismo aire se quejase. No. No somos parte de esto. Carlos gritó, aferrándose a su familia. Somos más que esto. Somos un legado que resiste. Con cada palabra, sus nervios se electrificaron, y una chispa de determinación comenzó a reavivarse en su interior. ¿Qué tal si usamos lo que somos?, sugirió Ana, su voz suave pero decidida. Se agachó un momento, buscando en su memoria el contenido del álbum. Recuerda las historias familiares, los rituales, las tradiciones. Todo lo que hemos compartido. Tal vez cada recuerdo nos da poder. Eso es. Los recuerdos son nuestra fuerza. Luis se unió a la conversación, levantando la voz con la inocencia de la desesperación. El plan emergente era débil,
pero era suficiente para darles un sentido de propósito. Carlos inhaló profundamente. Haremos una última invocación. Juntos. Comenzó a recordar las palabras y los momentos que habían definido su familia, su amor, risas y hasta las lágrimas que habían enfrentado. Recuerda cuando fuimos a la playa el viaje de aquel verano, dijo Ana, y las palabras comenzaron a fluir. La voz de Luis se unió. Y cuando nos reunimos por Navidad aquella vez que todos bailamos. Las sombras titubearon al escuchar esos recuerdos. La luz enrojecida del álbum se incrementaba, y el ser oscuro empezó a parecer menos sólido, menos seguro. No. No pueden hacerlo, gritó, temblando visiblemente, como si esos recuerdos comenzaran a formarse como una barrera palpable contra él. Carlos se sintió revitalizado al ver el efecto que sus recuerdos estaban teniendo. Recuerdos, amor, familia. Las palabras fueron un mantra, un escudo que comenzó a repeler la oscuridad. Sin embargo, un grito desgarrador surcó el aire cuando la figura se retorció, enfrentando la luz con pavor. No se lo permitiré. No dejaré que existan sin mí. Su furia era palpable, y el pozo comenzó a temblar como si quisiese vomitar su contenido. Sigue. No pares. Ana les instó, su voz resonante ahora. Luis se aferró a la mano de su padre. Siempre seremos más fuertes juntos. Cada palabra parecía cortar las sombras como un rayo de luz en la tormenta. Sin embargo, cuando lo creían posible, el ser dio un último alarido, una risotada bleca y demoníaca que resonó en sus mentes, perturbando la conexión. Un nuevo pánico les envolvió al darse cuenta de que la lucha apenas comenzaba. Sufrirán el costo de su osadía, susurró el ser, y una sombra más oculta emergió del pozo, más terrorífica y violenta que las anteriores. Mamá, mira, gritó Luis, señalando angustiando. Hay más. El terror se multiplicó. Carlos sentía que el tiempo se extinguía. ¿Cuántas más habían sido devoradas por el pozo? La escena se tornó caótica. Cada paso adentrándose más en el horror, más sombras emergían a su alrededor, como si el pozo estuviese vomitando el desafío de su resistencia. ¿Es esto realmente el final?, pensó Carlos al sentir que la presión lo aplastaba. Pero en su interior, algo le decía que debían resistir, que sus recuerdos eran su única esperanza. Familia. Luchemos por nuestros recuerdos. Carlos gritó. La luz comenzó a emitirse más intensa, pero sentir que todo podía desmoronarse en cualquier instante era desgarrador. Mientras la figura oscura y las sombras danzaban frenéticamente, Carlos se cuestionaba, si claudicaban, ¿sería su última historia, o había alguna posibilidad de salvación en medio de la tormenta? La lucha apenas comenzaba, y tal vez lo peor aún estaba por venir. ¿Podrían finalmente tomar control de lo que parecía inevitable? Algo en el aire se movía, algo más que sombras que lo amenazaban todo. La pregunta floteó en su mente, ¿y si el verdadero sacrificio aún no había sido revelado? La luz roja del álbum se intensificaba, un pulso vibrante que parecía llamarlos como un canto de sirena. Las sombras, por otro lado, se expandían y contraían como un mar enfurecido, ansioso por tragarlos. Carlos podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, su ritmo acelerado resonando en sus oídos como un tambor en la distancia. Recuerdos, Carlos, gritó Ana, su voz temblando. Recuerdos. Las palabras de su esposa cortaban el aire como una espada. Y con cada evocación, el ser sombrío se retorcía, aterrorizado por la luz que sus emociones estaban creando. Cuando mi padre me contó la historia de la casa, ¿recuerdas?, dijo Carlos, las palabras brotando de su boca como un conjuro. Decía que aquellos que se unían en amor podían romper la maldición. Pero mientras más recuerdos compartían, más fuerzas oscuras emergían del fondo del pozo. Cada nuevo destino era como el eco de una campana de muerte. Cuerpos y rostros conocidos, los desaparecidos, se reflejaban en el agua oscura como un espejo de lo que una vez fue. Carlos veía a su abuela, su rostro convertido en una mueca de horror, seguida por la imagen fugaz de un amigo de la infancia, su sonrisa retorcida en un grito mudo. No, no podemos perderlos también, suplicó Luis, sus ojos llenos de lágrimas. Ellos están aquí. Dijimos que lucharíamos. El ser, en su desesperación, alzó su grotesca forma. ¿Luchar?
Ustedes son quienes han traído estas sombras. Quienes me alimentan. Su voz serpenteaba a través del aire, densa y mortal. Cada palabra era un golpe que resonaba en sus pechos. La casa nunca olvida a quienes la habitan. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Debemos enfocarnos. Ana empujó a Carlos y Luis hacia adelante, alejándolos de la influencia paralizadora del pozo. Los recuerdos son nuestra fuerza. Piensen en lo hermoso. En la unión. En los que amamos. Cada detalle es nuestro escudo. La claridad de las palabras de Ana hizo eco en la cabeza de Carlos. Cerró sus ojos un momento, dejó que su mente viajara hacia esos instantes de alegría. Recuerdo las caminatas por el parque, el aroma del pasto recién cortado y las tardes de verano en el porche, añadió Luis entre sollozos. La abuela nos contaba historias. Eso es, respiró Carlos. Recordar es también construir. Estamos aquí, por nosotros, por ellos. La luz del álbum comenzó a girar, como si esos recuerdos finalmente dieran forma a un escudo. Las sombras que se acercaban se detenían, retrocediendo ante el fervor de una unidad renovada. Pero entonces, un grito desgarrador resonó, el ambiente se llenó de un eco aterrador que hizo temblar el aire. La figura del pozo encarnó una nueva amenaza, una multiplicidad de rostros, cada uno mostrando el dolor de quienes habían sido hacinados ahí, sus lamentos formando una canción invitante. Solo hay un camino, el camino del sacrificio. Sus recuerdos no son más que la antesala de su desesperación. Una sombra más oscura y amenazadora que las demás, emergió del pozo con una fuerza descomunal, su forma cambiando y retorciéndose a medida que avanzaba. ¿Creen que sus recuerdos son suficientes? ¿Por qué quedarme con menos? No. Carlos gritó, sintiendo cómo la desesperación trataba de tomarlo por completo. Pero dentro de él, el deseo de proteger a su familia cobró vida, empujando la oscuridad a un lado. Luis, agárrate de nuestra memoria. Ana, no te sueltes. Las palabras eran cada vez más urgentes, las sombras, al borde de devorarlos, parecieron temblar ante el brillante ataque de luz evocada por los recuerdos que compartían. Pero el ser oscuro no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Con un giro dramático, comenzó a formar una neblina que los envolvía, haciéndolos sentir cada vez más perdidos. Resistan. Solo un último empujón. El aliento de Ana cortaba el aire como un filo. Por nuestra historia, por nuestra unión. Mientras la oscuridad parecía disolverse ante ellos, Carlos sintió que la línea entre el terror y la esperanza se desdibujaba. Una luz intensa comenzó a brotar, pero de la neblina que se cernía a su alrededor, un susurro helado se hizo más fuerte: debe sacrificar algo querido para romper el ciclo. Carlos sintió que su corazón se detenía por un instante, la pesadilla en sus venas empezaba a fluir como una tormenta. Hay algo más que deben descubrir, y lo que están a punto de perder puede ser lo único que les dé paz. Pero, ¿cuál será el precio que están dispuestos a pagar? La neblina se espesaba a su alrededor, cargando el aire con una presión insoportable. Carlos sintió que sus pulmones luchaban por el aliento, cada respiración era un desafío, cada latido del corazón parecía llevar un mensaje siniestro. Las sombras danzaban, burlándose de su lucha, mientras el ser oscuro se alimentaba de sus miedos más profundos. ¿Qué significan esos recuerdos para ti? El eco de la voz retumbaba como un trueno lejano. Cada momento bellamente guardado será tu ruina. Las palabras se mezclaban con el sonido de un llanto lejano que parecía emanar de las profundidades del pozo. Debemos decidir y rápido, murmuró Ana, sus manos temblando mientras buscaba aferrarse a Carlos. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Luis, con su voz quebrada, murmuró, ¿puede ser algo material? Algo que no importe, algo que no duela. No, respondió Carlos, la realidad de la situación golpeando su mente con fuerza. Lo que pide. Miró a su alrededor, el desespero reflejándose en su rostro. Es más profundo que eso. La sombra avanzaba, sus contornos eran una amalgama de lamentaciones y recuerdos dolorosos. La casa no olvidará. Necesita algo de ustedes. Esto es un juego, y ustedes son las piezas. Soy yo. Carlos respiró hondo.
Lo que quiere es las palabras se quedaron atrapadas en su garganta como un grito ahogado. ¿Qué tal si se lo doy? ¿Si eso lo calma? Carlos, no. No puedes. Ana lo miró horrorizada, suplicante. No puedes entregarte a la oscuridad. Eso no erradicará lo que hemos perdido. Pero tal vez podemos ganar lo que nos queda, contraatacó, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en un último destello de valentía. Si soy el sacrificio, ustedes podrán salir. Lo siento en mis venas. Esto es solo una extensión de la maldición. Tal vez yo pueda ceder algo por el todo. Luis extendió su mano, intentando aferrar a Carlos. No lo pienses así. No estás solo en esto. Lucharemos. Siempre hemos luchado. Una risita siniestra resonó en la neblina, como un eco grotesco que retumbaba en sus mentes. ¿Acaso piensan que pueden escapar de la verdad? Ustedes son parte de mí. Sus lazos son la cadena que lo ata a este lugar. Carlos cerró los ojos, las imágenes de su familia, sus amigos, comenzaron a entrelazarse con el horror de lo que está pasando. Notó cómo los recuerdos bellos de Ana y Luis, aquellos momentos de risa y amor, se mezclaban con un presentimiento ominoso. La decisión no se trataba solo de él, sino de ellos. ¿Pero qué precio estaban dispuestos a pagar? Un grito lejano, un susurro, y luego la claridad. Hay una manera, murmuró, abriendo los ojos. ¿El álbum y si intercedemos? Si todos entregamos un poco, tal vez se rompa el ciclo. Un sacrificio colectivo. Ana le tomó las manos, con lágrimas cayendo por su rostro. ¿Una parte de nosotros todos juntos? Pero, ¿cómo? No tenemos más tiempo recuerdos. Pensemos en lo que amamos, esas memorias en el álbum. Entreguemos un fragmento de nosotros al mismo tiempo, un resquicio de esperanza. Si lo hacemos juntos, puede que la casa nos escuche. Mientras formaban un círculo, el ser oscuro se convulsó fuertemente, frustrado por su unidad. La neblina giraba en torno a ellos, mientras el vacío bajo sus pies parecía abrirse aún más. De lo que somos, recojamos nuestra esencia, pidió Carlos, su voz firme con la esperanza. Recuerdos de amor, alegría y también de dolor unámonos. Mientras comenzaban a evocar recuerdos, una luz cálida emergió del interior del álbum, iluminando sus rostros. Pero en medio de su esfuerzo, la sombra comenzó a acercarse nuevamente, firme y amenazante, como un monstruo enfurecido ante un banquete interrumpido. «¿Creen que solo un rayo de luz puede detenerme?», rugió, pero en su voz había una leve duda, una fricción que crecía. «Nada pueden ofrecerme. Este será su fin». El aire comenzó a vibrar, el miedo se apoderó de sus corazones mientras sus recuerdos se entrelazaban en un puñado de luz. «Por favor», gritó Ana, «que nuestro amor perdure a pesar de la oscuridad». En ese instante, una sombra flotante se separó del ser, como un eco del pasado. Una figura conocida se acercó al grupo, su rostro lleno de desesperanza. Era la abuela de Carlos, pero su esencia era diferente, distorsionada por el dolor. ¿Han olvidado que les costó este lugar? Un sudor gélido cubrió a Carlos. El miedo se intensificó. «Abuela. ¿Qué haces aquí?» Ella sonrió con tristeza. «Escuché su llamado de amor, pero el recuerdo no basta. Las cosas oscuras nunca cederán sin un verdadero sacrificio. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar?» Carlos sintió que el vacío lo atraía cada vez más. El sacrificio puede que sea más grande de lo que imaginamos. La voz de su abuela resonaba en su mente, entrelazando su historia con la casa. Con una decisión inquebrantable, se acercaron al pozo, la pregunta resonaba. ¿Qué o a quién estaban dispuestos a sacrificar para recuperar lo que habían perdido? La neblina negra onduló, revelando una tormenta de sombras, todos los ecos de sus errores, llevándolos al borde de la locura. Se supo que el verdadero terror estaba por venir, y que el sacrificio demandaría un costo que podría consumirlos a todos. La angustia pesaba en el aire. ¿Estaban listos para pagar ese precio? Carlos sintió como el peso de la neblina se volvía más opresivo. La figura de su abuela se desvaneció momentáneamente, dejándolo solo con la decisión crucial.
Detrás de él, Ana y Luis permanecían inmóviles, sus rostros reflejando el terror y la incertidumbre que llenaban el ambiente. El ser oscuro se retorcía, sus ojos relucían con una malicia palpable. «¿Hasta dónde llegarás, Carlos?», retumbaba la voz, variando entre la risa y el lamento. «El sacrificio puede resultar más costoso de lo que piensas». Carlos sintió sus manos temblar, un sudor frío recorría su espalda. «¿Cuánto me quieres, abuela? ¿Cuánto vale nuestra libertad?», agonizaba internamente mientras la sombra lo rodeaba, susurros enredándose en su cabeza como raíces oscuras. Ana, con determinación, interpuso su cuerpo entre Carlos y la neblina. «No lo hagas. No hagas esto solo. Hay poder en nuestra unión, en el amor que nos sostiene. No puedes sacrificarte». «Pero tal vez sea el único camino», respondió con la voz quebrada, y el corazón le palpitaba como un tambor. «Realmente lo podría lograr», Luis se adelantó, gritándole, «No, Carlos. Si cedes a la oscuridad, será el final para todos nosotros. Encontraremos otra manera». Las visiones empezaban a perforar su mente. Recuerdos de días felices, de risas y de abrazos se mezclaban con sombras de dolor, angustia y pérdida. Era un caleidoscopio de emociones que atormentaban su corazón. «No puedo ser más que una parte de esto», murmuró para sí. El eco del ser oscuro se hizo más fuerte. «¿Qué creen que logran con recuerdos?». Su risa se transformó en un grito desgarrador, una explosión de impotencia que provocó que la tierra temblara. La neblina chisporroteó, volviéndose cada vez más oscura, pulsando como si la casa misma estuviera viva. «Atrápala. La luz no durará mucho más», rugió Ana, señalando el álbum entre ellos, que comenzaba a parpadear con una intensidad alarmante. Carlos sintió que su corazón se frenaba por un instante. «Esto es todo lo que tenemos», dijo, metiendo la mano en su bolsillo, buscando ese pequeño objeto, la única conexión que le quedaba con su infancia. En un acto desesperado, comenzó a recordar su primer día de clases. El juego en la cancha, el abrazo apretado de su madre. Cuando se sintió por primera vez amado, el calor se propagaría, pensó. «Ahora», gritó, concentraron sus memorias como si fueran flechas, cada momento de dicha se entrelazaba con el aire que respiraban. «Por nuestro amor. Por nosotros», suplicaron al unísono. La luz del álbum brilló intensamente y empezó a expandirse, tirándole de su gravedad, pero la sombra no se rendía. «Yo siempre estaré aquí. Siempre los he tenido atados, no pueden escapar», gritó, mientras sus tentáculos oscuros se lanzaban hacia ellos, buscando consumir cada fragmento de esperanza que intentaban elevar. Un grito desgarrador resonó en el aire cuando la luz comenzó a danzar frenéticamente sobre el suelo, enfrentándose a la oscuridad. Carlos, a pesar de todo, sintió que había una chispa dentro de él. Recordó a su abuela y su advertencia, pero esta vez su voz resuena con más fuerza. «Hagámoslo todos juntos, ya no más miedos, solo recuerdos». Sintiendo que la unión de sus recuerdos podría ser un refugio, tomaron las manos unos a otros. Y fue entonces que un estruendo eufórico llenó el espacio, la luz comenzó a repeler las sombras. Pero en esa lucha, Carlos vio su rostro, el rostro de su abuela una vez más, y recordando su promesa. «¿Cuánto estamos dispuestos a perder?», resonó en su mente. La habitación giró a su alrededor y un remolino los atrapó, llevándolos hacia un precipicio donde vislumbraron sus seres queridos atrapados en el tiempo. Podían sentir el aliento de lo que debían arriesgar para salir con vida. Mientras el caos reinaba, una voz le dio otra vez un giro a su corazón: «Serás tú el que se quede atrás, o todos se irán y tú serás el que quedará siempre a merced de este lugar». La oscuridad lanzaba sus tentáculos, mientras Carlos, con el alma en deyugo, tuvo que decidir en un milésimo de segundo. O todos juntos, o no saldrá ninguno. «Que así sea, abuela». Y cuando pensó haberse entregado a la rendición, todo se detuvo en seco. «¿Y si el precio es que formemos partes de este lugar por siempre?», cuestionó la sombra, su voz un eco aterrador que helaba el alma. Carlos pudo sentir cómo la luz empezaba a desvanecerse, y entre eso vislumbró una salida, pero el precio sería tangible. La decisión se acercaba. Estaba dispuesto a ser una sombra más en la historia de esa casa, con cada fibra de su ser, debía decidir. ¿Qué haría por su libertad?
Vio un resplandor en la oscuridad, dos siluetas al fondo, las de su madre y su padre, con extensiones de manos que parecían llamarlo. ¿Qué haría con eso? La presión aumentaba mientras los recuerdos seguían apilándose. ¿Podría ese sacrificio ser el fin de todo? Un estremecimiento recorrió su ser al darse cuenta de que las verdaderas casas, las que atormentan, no son solo de ladrillos, sino de inseguridades y decisiones no tomadas. Cuando sus ojos se abrieron por última vez, cambió su vida por las memorias que podían liberarlo. Pero no todo era tan simple, la decisión podría llevarlos a un nuevo destino. Mientras la sombra avanzaba, la verdadera pregunta emergió: ¿estarían ellos dispuestos a perderse a sí mismos para salvar lo que una vez amaron? La simetría del horror se reforzaría, y lo que vendría después podría ser el verdadero terror. El viento soplaba con fuerza mientras Carlos sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La sombra oscura giraba, su risa era una sinfonía de locura, pero en medio de ese caos, la familia se unió. Una última invocación de amor y lealtad resonó en sus corazones. Hoy, aquí y ahora, lucharemos por nuestros recuerdos, proclamó Carlos, sintiendo como su voz era un faro en la oscuridad. No somos solo ecos de lo que hemos perdido. Somos luz, esperanza y nunca dejaré que nos atrapen. Ana y Luisa sintieron firmemente, entrelazando sus manos con fuerza. El poder de sus recuerdos emergió como una luz brillante, una chispa que iluminó cada rincón de la pesadilla. Por nuestra familia, se unieron en un grito. Siempre juntos. La luz del álbum vibraba, pulsando con cada latido de su unión, y la sombra comenzó a retroceder. No, esto no puede ser, aulló la figura oscura, retorciéndose hacia la luz que se expandía y envolvía la escena. Carlos tomó un respiro profundo, sintiéndose cada vez más poderoso. Se concentró en cada momento feliz, cada risa compartida, cada abrazo. Regresaremos, gritó, sintiendo que cada palabra era como un baluarte. No más sombras, solo familias unidas. En ese instante, los recuerdos empezaron a tomar forma, transformándose en imágenes vívidas que danzaban alrededor de ellos. Los ecos de su risa envolvían la atmósfera, llenándola de una energía vibrante que desafiaba la oscuridad. La figura del ser comenzó a desvanecerse, sus movimientos volviéndose erráticos. ¿Qué han hecho?, murmuró, su voz ahora llena de pánico. Te hemos despojado de tu poder, replicó Ana, sintiendo como una oleada de valentía la inundaba. Ya no tienes control sobre nosotros. Esta familia no será parte de tu ciclo sin fin. Las luces continuaban creciendo, intensificándose, empujando las sombras hacia atrás. No estoy acabado, gritó la sombra. Siempre regresaré. No. Carlos apretó los dientes, y con un grito de combate, concentró toda su fuerza y amor en un último esfuerzo. Siempre resistiremos y nunca olvidaremos a los que hemos perdido, pero hoy, aquí, rompemos este ciclo. Una explosión de luz desbordó el espacio, limpiando la oscuridad como la bendición de una nueva mañana. La sombra huyó en agonía, su presencia finalmente desvaneciéndose hasta desaparecer en un susurro nostálgico. Cuando el silencio se instaló, el famélico jardín volvió a la vida. Flores florecieron, y la oscuridad se disipó. Carlos, Ana y Luis cayeron al suelo, exhaustos pero aliviados. La sensación de libertad llenó el aire. Lo logramos, susurró Luis, mirando a sus padres con ojos brillantes de esperanza. Sí, dijo Ana, pasando una mano por su cabello. Pero no olvidemos lo que hemos enfrentado. Carlos miró el pozo, ahora vacío y desgastado. Una sombra de tristeza cruzó su rostro, pero su voz era firme. Nunca olvidaremos. Lo llevaremos con nosotros, pero no dejaremos que nos defina. Tomados de la mano, los tres comenzaron a caminar hacia la salida del jardín, dejando el horror atrás. Mientras cruzaban el umbral, Carlos sintió una cálida brisa, como si el susurro de aquellos que habían perdido se despidieran, agradecidos de haber sido recordados. Siempre juntos, reafirmó Carlos, apretando las manos de Ana y Luis. Y así, la familia Martínez avanzó, despojados del horror que una vez los atrapó. En el horizonte, un nuevo amanecer despuntaba, prometiendo esperanza y nuevos comienzos, donde cada recuerdo se convertía en una luz que seguirían. La casa maldita había quedado atrás, y con ella,
El ciclo de desapariciones, ahora, era su momento de vivir. Es el final de esta historia, pero una nueva aventura apenas comienza. Para no perderte las próximas historias exclusivas, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, porque eso importa. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo.